¿Puede la voz de un hombre desconocido derribar el orgullo de toda una nación? Así comienza la historia de Abdías, el profeta olvidado, aquel cuya palabra sonó como un trueno contra Edom, el pueblo que confiaba en sus montañas y celebraba la desgracia de sus propios hermanos, los israelitas. Abdías no provenía de una familia ilustre, ni tenía un linaje reconocido. No había títulos, ni riquezas, ni historias heroicas detrás de su nombre. Era, a los ojos del mundo, un hombre común, casi invisible, de rostro sereno y silencioso, con una mirada firme que parecía atravesar a quienes se cruzaban en su camino. Había en sus ojos un brillo inquietante, como si llevara consigo secretos que otros no podían comprender. Los que lo conocían lo consideraban extraño. No se unía fácilmente a las multitudes, ni buscaba protagonismo en las plazas o en las reuniones de su pueblo. Prefería el silencio a la algarabía, la soledad de las montañas al bullicio de las ciudades. Su carácter reservado lo hacía parecer distante, y sin embargo, quienes se atrevían a acercarse descubrían en él una compasión inusual, una capacidad de escuchar y comprender que superaba lo normal. Pero había algo más, detrás de aquella calma, detrás de sus palabras medidas y de sus silencios prolongados. Ardía un fuego oculto, un llamado que ni siquiera él alcanzaba a entender del todo. A veces, mientras caminaba solo entre los riscos o contemplaba el cielo nocturno, una inquietud lo recorría, como si su espíritu presintiera que había sido apartado para algo más grande que su propia vida. Su forma de vivir lo diferenciaba de los demás jóvenes de su tiempo. Mientras muchos buscaban honores, alianzas o riqueza, Abdías buscaba lugares altos, desde donde pudiera contemplar la creación en silencio. Allí, donde el viento azotaba las piedras y las estrellas iluminaban la oscuridad, sentía una extraña cercanía con lo eterno. Sus amigos lo consideraban un soñador, un hombre fuera de su tiempo, y algunos incluso lo miraban con desconfianza, pero quienes lo observaban con atención sabían que había en él una fuerza distinta, como si su destino estuviera escrito antes de que él mismo lo supiera. Lo que nadie imaginaba era que aquel hombre común, sin linaje ni importancia aparente, sería la voz elegida para confrontar a toda una nación. La calma que lo rodeaba no era debilidad, sino la antesala de una tormenta profética que estaba por desatarse. Un amanecer, mientras contemplaba el cielo estrellado desde lo alto de una montaña, algo interrumpió la calma habitual de Abdías. El silencio de la madrugada se quebró con un estremecimiento en su interior. Una visión, tan real como el mismo aire que respiraba, lo sacudió hasta los huesos. De pronto, sus ojos dejaron de mirar el firmamento y fueron llevados a escenas que lo desbordaban, a ciudades reducidas a cenizas, murallas caídas como si fueran arena, montañas enteras desplomándose con un estruendo que hacía vibrar la tierra, y un velo oscuro descendiendo sobre la nación de Edom, como una nube que sofocaba todo a su paso. El aire mismo parecía espesarse en aquella visión, como si el mundo estuviera a punto de ser tragado por el juicio divino. Sus rodillas comenzaron a temblar, incapaces de sostener el peso de lo que veía. El sudor frío recorrió su rostro, y el corazón golpeaba en su pecho con tanta fuerza que sintió que podría romperse. Abdías intentó cerrar los ojos, pero las imágenes permanecían, grabadas como fuego en su mente, ardiendo con una claridad imposible de ignorar. En ese instante, comprendió una verdad ineludible: no era un espectador, sino un mensajero. Aquello que se desplegaba ante él no era una advertencia privada, sino un mandato. Su espíritu lo supo sin lugar a dudas. Había sido elegido para una misión peligrosa y dolorosa. No se trataba de anunciar bendiciones ni consuelos, sino de levantar la voz contra una nación orgullosa, segura de su fuerza, que miraba a los demás desde lo alto de sus montañas. Edom, el pueblo que se jactaba de su invencibilidad, estaba a punto de caer, y el instrumento para proclamarlo no sería un rey ni un general, sino él, un hombre sencillo, sin renombre, llamado a convertirse en voz de juicio y ruina. El peso de ese llamado lo dobló hacia la tierra. Allí, en lo alto de la montaña, Abdías se postró con el rostro contra el polvo, sabiendo que desde ese momento su vida jamás volvería a ser la misma. Edom era descendiente de Esaú, hermano de Jacob, y aunque compartían la misma sangre, su historia estaba teñida de heridas antiguas. Desde el vientre materno habían luchado, y esa rivalidad nunca se apagó. Generación tras generación, la enemistad se convirtió
en odio declarado. Mientras Israel buscaba refugio y unidad bajo la mano de Dios, Idem endureció su corazón y escogió el orgullo como su escudo. Sus tierras, rodeadas de montañas rocosas y desfiladeros que parecían inexpugnables, se convirtieron en el orgullo de su pueblo. Allí, entre fortalezas naturales talladas en la roca, creían que ninguna mano enemiga podría alcanzarlo. Desde las alturas de sus peñascos, miraban a Israel con desdén, como un águila que desprecia al ave herida que vuela bajo. Se sentían seguros, protegidos por la naturaleza misma, convencidos de que su poder y su astucia eran suficientes para resistir cualquier amenaza. Esa confianza, sin embargo, no era fortaleza, sino un espejismo. Abdías lo entendió con una claridad punzante en la visión que lo marcó. El mismo orgullo que los elevaba sería la causa de su caída. Aquella altivez que los hacía creerse invencibles se transformaría en la red que los atraparía. Pues, ¿qué montaña puede resistir cuando Dios mismo decreta que caiga? El profeta contempló con un temblor en el alma como los acantilados, que eran su refugio, se desmoronaban en su visión, como las murallas naturales se convertían en ruinas, y como Idem, en su arrogancia, sería derribado hasta el polvo. Dios le mostraba que ninguna fortaleza, por alta que fuese, podía escapar del juicio divino, y allí comprendió Abdías el peso de su mensaje. No hay seguridad en el orgullo, ni invencibilidad en la soberbia. Lo que el hombre levanta para exaltarse, Dios puede derribar en un instante. El profeta luchó en silencio con el peso del mensaje. Sabía que no sería escuchado, que su voz sería ridiculizada. Sin embargo, no podía callar. Dios le había confiado palabras que arderían como fuego, aunque te eleves como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. De allí te haré descender, declara el Señor. Abdías se presentó solo ante el pueblo de Idem. Sus palabras, al principio motivo de burla, pronto se volvieron imposibles de ignorar. Confías en tus riquezas, pero de noche vendrán ladrones y nada quedará. Te apoyas en tus aliados, pero ellos se volverán contra ti. Crees que tus montañas te salvarán, pero ni la roca más alta resistirá. El eco de su voz atravesó el valle como una espada invisible. Lo que más hirió al pueblo fue cuando recordó su pecado más grande, haberse alegrado de la caída de su hermano Israel. Aquella indiferencia, aquella traición de sangre, había sellado su destino. Las visiones de Abdías se cumplieron. Los aliados en quienes Idem confiaba se volvieron contra ellos. Sus montañas se convirtieron en trampas y su orgullo los hundió más rápido de lo que jamás imaginaron. Con el tiempo, el mensaje de Abdías trascendió mucho más allá de Idem. Se convirtió en una advertencia para todas las naciones. El orgullo siempre prepara su propia ruina y nada escapa a la justicia de Dios. Abdías no buscó gloria ni fama. Fue un hombre sencillo que aceptó el peso de una verdad incómoda. Su legado permanece en un pequeño libro de la Biblia, pero su eco resuena hasta hoy. El verdadero poder no está en las riquezas, las alianzas ni las fortalezas, sino en la humildad y la rectitud. La historia de este profeta olvidado nos invita a examinar nuestro propio corazón, porque si el orgullo derribó a Idem, ¿qué podría hacer en nuestras vidas? Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para descubrir más relatos poderosos de la Biblia, que siguen transformando corazones hasta el día de hoy.